¿Cómo están? En este video vamos a hablar acerca del teorema de la envolvente. Básicamente vamos a considerar dos casos. Vamos a suponer, caso 1, que nosotros tenemos un problema de optimización sin restricciones. Entonces vamos a suponer que tenemos el problema maximizar o minimizar una cierta función que depende de un conjunto de variables, que lo va a representar así como x con vectorcito, pero que además tiene involucrado una serie de parámetros. Los parámetros, recuerden, son constantes que nosotros no especificamos, pero pues vuelvo y repito, son constantes. Vamos que tenemos este problema. Queremos maximizar o minimizar esta función que depende de estas variables. Acá vamos a suponer que estas son n variables, o sea que x es el vector que tiene variables x1, x2 hasta xn. Esas serían las variables del problema. Y estas, vuelvo y repito, son las constantes. Vamos a suponer que A es un vector formado por K parámetros. Entonces, ¿qué pasa? Para resolver este problema, pues asumiendo que la función es de clase C1, o sea, es decir, que tiene sus primeras derivadas continuas, todo el cuento, para resolver ese problema lo que nosotros utilizamos son las condiciones necesarias de primer orden. Que básicamente consisten simplemente en derivar derivar respecto a la función objetivo respecto a todas sus variables e igualar a cero. Lo podemos expresar así: gradiente de z igual a cero significa derivemos e igualemos a cero. Entonces, cuando yo aplico esas condiciones necesarias de primer orden, lo que yo hago es derivo la función respecto a cada una de las variables. Esto está escrito en términos de f y tiene una serie de parámetros. Nosotros lo que hacemos es igualar a cero. Esto lo hacemos para cada una de las variables. Entonces, si tenemos n variables, lo vamos a hacer para i igual 1, 2, hasta n. ¿Listo? Ahora, después de hacer eso, nosotros resolvemos el sistema que se obtiene. Entonces, al resolver el sistema resultante, nosotros obtenemos una serie de valores para cada una de estas variables. Entonces vamos a obtener una serie de valores, vamos a decir estas variables x y estrella, ¿no es cierto? Que básicamente van a quedar dependiendo de los parámetros. Claro, si la función original tenía una serie de parámetros, unas constantes sin especificar, al resolver este sistema, cada una de las soluciones para cada una de las x y van a quedar escritas en términos de dichos parámetros. Ahora, lo siguiente pues sería clasificar, efectivamente verificar que en estos valores ocurre el máximo o el mínimo de mi función objetivo, ¿no es cierto? Pero una vez hacemos eso, lo que nosotros ahora hacemos es reemplazar. Entonces vamos a decir, lo siguiente es reemplazar en la función objetivo. Entonces, si nosotros pensamos en el corto plazo, vamos a decir corto plazo, un tiempo lo suficientemente pequeño para que ninguno de estos parámetros cambie, entonces estos serían para mí valores numéricos y al reemplazar en la función objetivo obtendríamos el valor del máximo o el mínimo de este problema. Pero si pensamos en el largo plazo, nosotros decimos largo plazo, un tiempo lo suficientemente largo para que por lo menos algunos de estos parámetros empiecen a cambiar. Entonces, en ese caso, estos ya no van a ser valores numéricos, sino que también los podemos pensar como funciones que dependen de esos parámetros que están variando. Y al reemplazar en la función objetivo, lo que estamos obteniendo ya no va a ser un valor, va a ser un número, sino va a ser una función que también depende de esos parámetros. Y esa función lo que me está arrojando es, para diferentes combinaciones de ellos, quiero decir de los parámetros, el valor del máximo de este problema. Pero vuelvo y repito, si varían los máximos, podemos verlo como una función que depende de ellos. Entonces, por eso es que yo indico acá x y estrella, cada uno de los valores para x que obtenemos al derivar igualar a cero, los escribo así, como una función que depende
de los parámetros. Estamos pensando en el largo plazo. Y lo mismo, reemplazando la función objetivo, pensando en el largo plazo, nosotros obtenemos lo que llamamos la función de valor. ¿Sí? La función de valor, que es una función, vuelvo repito, que depende de los parámetros. Que cuando el problema es de maximización decimos que es una función de máximo valor, mientras que si el problema es de minimización hablamos de la función de mínimo valor. De la función de valor que puede ser máximo o mínimo valor. Mínimo. ¿No es cierto? Entonces, a esa función nosotros la llamamos B. B que depende de los parámetros. Y es básicamente coja la función objetivo y reemplace estas variables por lo que obtuvo al resolver este sistema. Entonces reemplacemos por cada uno de los valores que obtuvimos para las variables de las cuales depende esta función. Entonces eso lo indico de esta manera. X estrella de A, estoy diciendo en vectorcito que estamos reemplazando por cada una de estas funciones. Y además, pues la función misma tenía sus propios parámetros. Entonces, esa es la que nosotros llamamos la función de máximo valor o de mínimo valor, dependiendo de si el problema es de maximización o minimización. O simplemente decimos función de valor. Ahora, lo que nosotros nos vamos a preguntar, lo que nosotros nos podemos preguntar es ¿cuánto vale la derivada de la función de valor respecto a uno de esos parámetros? Uno cuando va a hacer un análisis dinámico, es decir, cuando uno quiere ver cómo varía una función al modificar ligeramente una cierta variable de la cual depende, una herramienta muy útil en esos casos es la derivada. Entonces uno podría preguntarse, vuelvo y repito, ¿cuál es la derivada de esa función de valor respecto a alguno de los parámetros? Digamos a sub j. Entonces, si yo quiero hacer eso, una manera de proceder es seguir este camino, que es básicamente coger la función objetivo, derivar, igualar a 0, resolver, una vez resolvemos, reemplazar en la función objetivo para obtener la función en cuestión, la función de valor, y ahí sí derivar. Entonces, lo que me dice básicamente el teorema del envolvente, en este caso, es que reemplazar, que hicimos acá, y luego derivar en el óptimo, es lo mismo que primero derive, ¿quién? Derive ¿quién? La función objetivo original, y ahí sí evalúe en los valores que obtuvo para dicho óptimo, para dichas variables, para estas variables, las x sub y sub a. Entonces básicamente lo que me dice el teorema del envolvente, me dice que en el óptimo reemplazar y derivar es lo mismo que primero derive y luego reemplace. Ese sería el primer caso. El segundo caso que vamos a considerar, caso 2, es cuando tenemos el problema de maximizar o minimizar una función que también depende de una serie de parámetros, más o menos lo de acá, pero vamos a suponer ahora que está sujeto a una serie de restricciones. Por simplicidad, yo voy a asumir que tenemos solamente una restricción y que ella está igualada a 0. Pero en realidad podrían ser varias restricciones, podrían ser acá restricciones de desigualdad, no importa, el teorema sigue siendo válido. Vuelvo y repito, solamente por simplicidad vamos a suponer que tenemos una restricción y en este caso de igualdad. Para resolver ese problema, ¿nosotros qué hacemos? Para resolverlo, nosotros lo que hacemos es, lo primero es definir la lagrangiana del problema. Entonces la lagrangiana de este problema sería básicamente la siguiente, sería L igual a F de X, obviamente en términos de los parámetros, la función objetivo, más un lambda que llamamos un multiplicador de Lagrange por la restricción. Si nosotros tuviéramos varias restricciones, pues lo que haríamos sería multiplicar cada una de ellas por un multiplicador diferente, una variable de estas, un multiplicador de Lagrange diferente, y lo iríamos sumando acá. Pero en este caso, pues vamos a tener solamente uno.
Ahora, después de hacer eso, lo siguiente es establecer las condiciones necesarias de primer orden, ¿sí? Que en este caso sería que el gradiente de la lagrangiana sea igual a 0. Básicamente lo que me dice es deriva de la lagrangiana e igual a 0. Entonces, al resolver, nosotros lo que hacemos es derivamos la lagrangiana respecto a cada una de las variables originales, igualamos a 0. ¿No es cierto? Esto con cada una de las variables originales, ¿no es cierto? Pero también derivamos la lagrangiana respecto al multiplicador. Que recuerden que si yo derivo respecto al multiplicador, básicamente me da la restricción y que está igualada a 0. Entonces, haríamos esto. Si hubiera más restricciones, es decir, hubiera más términos acá, pues tendríamos que hacer derivadas respecto a cada uno de los multiplicadores que aparecen en la lagrangiana, simplemente. O si este es un problema con restricciones de desigualdad, lo llevamos a la forma estándar y acá aplicaríamos las condiciones de Kuhn-Tucker, de Karush-Kuhn-Tucker, para resolver. Lo importante es que de acá obtenemos unos sistemas de ecuaciones a partir de los cuales nosotros, al resolver el sistema, en ese caso, vamos a obtener primero unas variables, unos valores para las variables originales que obviamente van a depender de los parámetros. O si pensamos en el largo plazo, obtenemos unas funciones que dependen de los parámetros. Pero además también vamos a obtener, en este caso, un lambda que, igual que con estas variables, también va a depender de dichos parámetros. Entonces esto es igual a 1 hasta n. Ahora, si nosotros tuviéramos más restricciones, pero pues obtendríamos más multiplicadores, uno por cada restricción, que igual dependerían de los parámetros. Ahora, en este punto lo que haríamos sería clasificar, lo siguiente sería verificar que efectivamente nosotros estamos ante los valores que maximizan o minimizan mi problema, que resuelven mi problema, y una vez hacemos eso, lo siguiente es reemplazar en la función objetivo para hallar el valor del máximo o el mínimo si estamos pensando en el corto plazo, pero si estamos pensando en el largo plazo, pues eso ya no sería un número, sino sería básicamente una función que depende del parámetro y que lo que básicamente me da es el valor del óptimo de este problema, ¿sí? Para diferentes valores a medida que cambiamos los valores de los parámetros involucrados. Entonces, en este caso, entonces vamos a decir que reemplazamos, de nuevo, en la función objetivo, y si estamos pensando en el largo plazo, pues lo que vamos a hacer es que vamos a obtener una función que depende, vuelvo a repito, de los parámetros, que me va a dar simplemente cuál es el máximo para esa combinación, ¿no es cierto? Esa combinación de parámetros. Entonces obtenemos lo que llamamos la función de valor, que puede ser máximo valor o mínimo valor, en este caso, ¿no es cierto? Que sería simplemente, de nuevo la vamos a llamar B de A, simplemente coja los valores que obtuvimos o las funciones que obtuvimos, dependiendo de si estamos pensando en corto o largo plazo, para X o Y, para cada una de las variables originales, y reemplacen en la función objetivo. Entonces sería F reemplazando las variables que obtuvimos por los valores que obtuvimos pensando en el corto plazo, o vuelvo repito, por las funciones si estamos en el largo plazo. Y una vez hacemos esto, pues nos queda esta función de valor. Ahora, lo que nos vamos a preguntar en este caso de nuevo es, cuando tenemos un problema con restricciones, ¿cuánto me va a dar la derivada de la función de valor respecto a alguno de esos parámetros? Entonces, una manera de hacer eso es directamente, que es básicamente seguir este procedimiento, formar la lagrangiana, el sistema que corresponda,
a partir de ese sistema encontrar los valores para estas variables y para lambda, o en el largo plazo encontrar estas funciones, reemplazar en la función objetivo y después de reemplazar derivar. Pero entonces lo que me dice el teorema del envolvente me da una alternativa a tener que hacer el proceso directamente. Básicamente lo que me dice es que en el óptimo reemplazar y derivar, que es lo que estamos haciendo acá, es equivalente a derive primero y ahí sí reemplace, solo que en este caso lo que vamos a derivar es la lagrangiana respecto a AJ, la lagrangiana original, y una vez haga eso, después de hacer eso, evalúe en los valores que obtuvo para sus variables y también en los multiplicadores que obtuvo. Básicamente es hacer este procedimiento. Entonces acá queda lambda de A. Ahora, si tuviéramos más restricciones, si tuvieran restricciones de desigualdad, el teorema seguiría siendo válido. Ahorita más en la caja de comentarios del video voy a dejarles la demostración del teorema del envolvente para estos dos casos, por si lo quieren revisar. Un link a alguna imagen donde puedan ver eso. Y entonces esto sería básicamente el teorema del envolvente. Entonces vamos a considerar el siguiente problema. Entonces vamos a suponer, este es un problema que se enmarca dentro de la teoría del productor, entonces vamos a suponer que nosotros queremos maximizar el beneficio de una cierta empresa y ese beneficio está dado por la siguiente expresión. Vamos a decir que pi de x, que depende de unos parámetros que son p y w, y esta serie de variables que son w1, w2 hasta wn, está dado como p por f de x menos w, esto es producto punto con x. Entonces, en este caso P, vamos a suponer que es el precio de venta por unidad del artículo que estamos produciendo. Vamos a suponer que estamos produciendo un único artículo. Digamos que f de x lo que me está determinando es cuál es el número de unidades producidas a partir de las cantidades de los insumos que yo estoy utilizando. X u y son las cantidades empleadas de los insumos que estoy utilizando para producir ese artículo. Entonces f de x me dice cuántas unidades puedo producir, P es el precio de venta, esto me daría el ingreso y le vamos a restar básicamente son los costos de producción. Entonces esos costos están determinados básicamente por esta resta, que es simplemente, esto que tenemos acá, este producto punto, es una manera de abreviar esto. Básicamente lo que estamos haciendo es cogiendo el precio por unidad de cada insumo y multiplicándolo por la cantidad de el insumo que estamos utilizando, la cantidad del insumo en cuestión que estamos utilizando. Entonces esta cantidad me daría el costo por concepto del uso del primer insumo, esto el costo por concepto del segundo insumo y así sucesivamente hasta el enésimo insumo. Aquí vamos a suponer que los costos fijos son 0, entonces no hay un vector constante o que se podría colocar, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces una vez nosotros tenemos este problema, para resolverlo, ¿no es cierto? Asumiendo que pues, se cumplen ciertas condiciones de regularidad, generalmente se le pide a esta función que sea cóncava, además vamos a asumir que sea una función derivable. Entonces para resolverlo, lo que nosotros hacemos es coger esa función de beneficio, derivarla respecto a cada uno de los x u y, igualar a 0, para de esa manera obtener un sistema de ecuaciones. Una vez resolvemos ese sistema de ecuaciones, lo que nosotros vamos a encontrar son valores para cada una de las cantidades de los insumos, si estamos pensando en el corto plazo. Pero si nos vamos a largo plazo, esto en realidad se van a volver funciones que dependen de estos precios, del precio de venta y de los precios de cada uno de los insumos que están representados en este vectorcito. Recuerden que esto es W1, W2 hasta Wn, ¿no es cierto? Entonces si estamos en el largo plazo, vuelvo y repito, esto en realidad se me vuelven funciones. Y a esas funciones las vamos a llamar las demandas no condicionadas de la empresa, ¿no es cierto? Ahora, una vez obtenemos estos valores, nosotros ya sabemos que esos valores van a maximizar esta función porque si asumimos concavidad para f, pues esta parte va a ser cóncava, como esto es lineal, me va a quedar cóncavo más lineal va a ser cóncavo, entonces al ser cóncavo y este ser un punto crítico, pues nosotros sabemos que efectivamente ahí va a ocurrir un máximo global. Ahora, si yo cojo estos valores y los reemplazo en la función de producción, al reemplazarlos en la función de producción, vamos a obtener lo que se llama la función de oferta de la empresa. Estamos pensando en el largo plazo, estamos pensando que estos parámetros están variando. Y al reemplazar en la función objetivo, o sea, al reemplazar estos valores en la función objetivo, esta de acá, lo que obtenemos es lo que llamamos la función de máximo valor. Máximo valor porque estamos en un problema de maximización. Recuerden, este problema es un problema de maximización.
Entonces, al reemplazarlo en esa función objetivo, obtenemos lo que se llama la función de ganancia máxima o función de ganancia de la empresa, como lo quieran llamar, ¿no es cierto? Entonces, ahora una vez obtenemos esta función, lo que nos vamos a preguntar es cuál es la derivada de esa función de ganancia máxima, esta de acá, la que obtenemos después de reemplazar por los valores que resolvían este sistema, pensando en el largo plazo, cuál es la derivada de esa función respecto a este precio, al precio de venta, y cuál es la derivada de esa función de ganancia máxima respecto al precio de alguno de los insumos, cualquiera, de alguno de los insumos que se están utilizando. Entonces, una manera, vamos a hacer primero una manera de hallar estas derivadas es directamente, es decir, cojamos la función objetivo, derivemos, igualemos a 0, resolvamos el sistema, una vez lo resolvemos, despejemos en la función objetivo y luego derivemos. Entonces cogemos estas x, las reemplazamos acá y derivamos. Pero lo que me dice el teorema de la envolvente, aquí queremos utilizar el teorema de la envolvente, es lo siguiente. Por el teorema de la envolvente, tenemos que reemplazar y luego derivar, que es lo que hacemos directamente, es igual a, primero ¿derive quién? En este caso, derive la función objetivo, la función original, la función que depende de x, esa función. Derive esa función primero y ahí sí, después de hacerlo, evalúe en las demandas no condicionadas de la empresa, en cada el conjunto de demandas no condicionadas, ¿no es cierto? Pero si derivamos esto respecto a P, fíjense que esta es la expresión que tenemos, esto me va a dar f de x, entonces esto me da f de x evaluado en las demandas no condicionadas. Entonces, al evaluar, simplemente reemplazamos acá, me queda f de x estrella en términos de P y W, ¿no es cierto? Y esto es lo que nosotros llamamos básicamente la función de oferta de la empresa, es decir, va a ser Q. Lo que obtenemos es Q en términos de los parámetros. Eso nos diría el teorema de la envolvente para A. Y para B, el teorema de la envolvente me dice, mire, para que usted no tenga que primero resolver ese problema, reemplazar y luego derivar, nosotros sabemos que en el óptimo básicamente lo que tenemos que hacer es primero derive la función de beneficio respecto a W sub I, la función original, esta que tenemos acá, y ahí sí, después de derivar, evalúe en las demandas no condicionadas de la empresa. Entonces, si yo derivo respecto a W sub I, este WI representa alguno de los precios de los insumos. Entonces, si fuera W1, si ese fuera W1, al derivar esto, dado que el único término que tiene esa variable es esta, esto me haría 0, esto me haría 0, esto me haría 0, me quedaría menos x1. Si yo derivo respecto a W2, pues de la misma forma me va a quedar x2. Si derivo respecto a W sub 3, me va a quedar menos x3. En general, si yo derivo respecto a W sub I, esto me va a dar menos x sub I, ¿sí? La cantidad del iésimo insumo, evaluado en las demandas no condicionadas de la empresa. Pero pues como solamente aquí aparece x sub I, esto a la larga me va a dar menos x sub I estrella en P, este vector de precios. Eso sería lo que me diría el teorema de la envolvente. Básicamente a estos dos resultados se les conoce con el nombre de lema de Hoteley. Otro problema importante dentro de la teoría del productor es cuando nosotros queremos minimizar los costos de producción de la empresa. Entonces, en este caso, lo podemos plantear de la siguiente manera. Yo quiero minimizar una función que me representa los costos de la empresa, que es igual a w.x. Esto es un producto entre vectores, que básicamente lo que está abreviando es esto. Va a estar abreviando el producto entre w1 por x1 más w2 por x2, así sucesivamente hasta wn por xn, donde x sub i
es la cantidad que estamos empleando para el insumo y décimo, entonces X1 es la cantidad de insumo 1, X2 la cantidad de insumo 2, W sub I es el precio por unidad del décimo insumo, entonces en este caso cuando yo hago precio por cantidad estoy calculando, o sea, el precio del décimo insumo por la cantidad empleada para ese insumo, estamos calculando los costos asociados, los costos totales asociados a este insumo. De la misma manera, estos son los costos asociados al segundo insumo y así sucesivamente. Entonces, esto me daría los costos de producción de la empresa, asumiendo que los costos fijos son cero. Ahora, vamos a suponer además que nosotros estamos sujetos a una restricción de la forma f de x igual a q. F de x se supone que es la función de producción, que en general asumimos que es cóncava, y Q es la cantidad de unidades a producir. Entonces esta restricción lo que me está diciendo, me está fijando el número de unidades que yo debo producir, y a partir de eso yo quiero minimizar los costos de producción. Entonces para resolver ese problema lo que nosotros hacemos es definir la función lagrangiana. Entonces cojo la restricción, la igualo a 0, voy a pasar f de x a este lado, me queda de esta forma, y la función lagrangiana tendría esta estructura. Coja la función objetivo más lambda veces un multiplicador de Lagrange por la restricción escrita ya de tal manera que esté igualada a 0. Ahora, vuelvo y repito, esto abrevia esta expresión de acá, entonces quedaría W1x1, W2x2 hasta Wxn, más lambda veces la restricción. Y para resolver este problema, lo que nosotros hacemos es utilizar las condiciones necesarias de primer orden, es decir, cogemos la lagrangiana, la derivamos respecto a x sub i para cada una de las variables, igualamos a 0, y al resolver este problema obtenemos estos valores para cada una de las cantidades de los insumos. Obtenemos una serie de valores. Esto está representándolos, ¿no es cierto? Si estamos en el corto plazo. Pero si estamos en el largo plazo, lo que estamos obteniendo son unas funciones que dependen de estos parámetros, que son básicamente el precio por unidad del insumo y décimo y la cantidad de unidades que se deben producir. Ahora, para clasificar esta función, uno utiliza básicamente la función lagrangiana. Uno sabe que esto es lineal. Lambda se puede ver que es positivo, y esta función, al ser f cóncava, va a ser convexa con este menos. Q es una constante, es convexa por un número positivo, se puede ver fácilmente que el número es positivo, sigue siendo convexo más lineal es convexo, entonces estaríamos ante un mínimo global, dado que la lagrangiana, al reemplazar el valor de lambda, nos da convexa. Ahora, ya tenemos estas demandas. En el largo plazo, vuelvo y repito, estas son funciones que dependen de los parámetros, y a esas funciones nosotros las llamamos las demandas condicionadas de la empresa. Ahora, si yo cojo esas demandas condicionadas y las evalúo en la función objetivo, nosotros lo que vamos a obtener en este caso es la función de mínimo valor. Mínimo porque estamos resolviendo un problema de minimización. Y esa función de mínimo valor la llamamos la función de costo mínimo o función de costo, que sería esta de acá. Es una función que depende de los parámetros, vuelvo y repito, estamos pensando en el largo plazo, que es básicamente coger esta función de acá y reemplazar x por cada una de las demandas condicionadas de la empresa. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, ya tenemos esta función que depende de los parámetros, estamos pensando, vuelvo y repito, en el largo plazo. Entonces, ¿cuánto me daría la derivada de esa función de costo mínimo respecto al precio de algún insumo? Vamos a mirar. Entonces, si yo quisiera hacer esa derivada directamente, el proceso sería el que está descrito acá. Yo cogería este problema, a partir de él defino la lagrangiana, establezco las condiciones de primer orden, resuelvo los sistemas asociados, de ello obtengo las demandas condicionadas de la empresa. Con esas demandas condicionadas, una vez tengo las demandas condicionadas, reemplazo en la función objetivo para obtener la función de costo mínimo, y ahí sí derivo. Pero entonces lo que me dice el teorema del envolvente es que en el óptimo reemplazar y derivar es exactamente lo mismo a derive primero y luego reemplace. ¿Pero derive qué? En este caso el teorema del envolvente me dice derive la lagrangiana, la original, esta de acá, respecto al precio del insumo en cuestión, y una vez haga eso, una vez coja esa lagrangiana, que esa lagrangiana depende de x y de lambda, una vez haga eso, evalúelo en sus demandas condicionadas y en el lambda óptimo también. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, pero si ustedes se dan cuenta, si yo derivo la lagrangiana respecto a W sub i, recuerden que W sub i simplemente está dando a entender, vamos a derivar respecto a un precio específico.
Entonces, si fuera W1, si yo derivara respecto a W1, nada de esto lo tiene, entonces solamente me daría X1. Si yo derivo respecto a W2, tendría que derivar solamente este término, me daría X2. Así sucesivamente. Si yo derivo respecto a W sub i, pues esto me va a dar X sub i y yo debo evaluar en las demandas condicionadas de la empresa y en el lambda que optimiza mi lagrangiana. Pero pues como acá solamente está la iésima demanda de la empresa, esto representa en el largo plazo, bueno, esto solamente está XY, al reemplazar en estas demandas, la única que va a quedar es justamente esa, va a quedar X sub i, solo que reemplazada en el óptimo, o sea, reemplazado en la iésima demanda condicionada de la empresa. Entonces me daría esto de acá, y hemos verificado que esta derivada, la derivada de C respecto a W sub i, me da la iésima demanda condicionada de la empresa. Y esto se conoce con el nombre de lema de Shepard. Sería el lema de Shepard, entonces de esta manera quedaría demostrado, usando el teorema del envolvente, el lema de Shepard para la teoría del productor. Ahora vamos a considerar un problema que esté marcado entre la teoría del consumidor, que es básicamente la maximización de la utilidad. Entonces en este caso yo supongo que quiero maximizar esta función que representa mi utilidad y que está sujeto a una restricción de la forma p.x menor o igual a m. Esto es un producto punto que simplemente abrevia esta relación, esta expresión p1x1 más p2x2 más hasta pnxn menor o igual a m. Aquí vamos a asumir que x sub i es la cantidad que se consume del iésimo bien, P sub i es el precio por unidad de dicho bien y M es el presupuesto que tenemos. Entonces, para simplificar un poquito el desarrollo del problema, vamos a asumir la condición de no saciedad. La condición de no saciedad básicamente lo que nos dice es que el individuo quiere mejorar, o en el contexto de este problema, básicamente que el individuo busca la combinación de los bienes que agotan el presupuesto. Entonces, a partir de esa condición, simplemente lo que podemos hacer es reescribir este problema de esta manera. Ahora, esta restricción yo la puedo igualar a 0 escribiéndola de esta forma, y para resolverlo nosotros establecemos la lagrangiana, que es coja la función objetivo más un multiplicador de Lagrange por la restricción ya en la forma igual a 0. Entonces, para resolver este problema, lo que nosotros hacemos es utilizar las condiciones necesarias de primer orden, que son derive la lagrangiana respecto a cada una de las cantidades de los bienes, para cada uno de los bienes igual a 0, y derive la lagrangiana respecto al lambda. Una vez hacemos eso, resolvemos este sistema, y a partir de ahí obtenemos los valores de cada uno de los bienes, ¿no es cierto? De cada uno de los bienes que maximizan esta función. En este caso estamos, que maximizan esta función, ¿no es cierto? Estos serían los valores en el corto plazo, pero si estamos en el largo plazo, estas cosas, estos valores ya ahora se van a convertir en funciones, van a ser funciones que dependen de los parámetros, ¿no es cierto? Y cuando estamos en el largo plazo, a esas funciones las vamos a llamar las demandas marchayanas. Esas serían las demandas marchayanas, ¿no es cierto? Y al reemplazar esas demandas en la función objetivo de mi problema, obtenemos, en este caso, la función de máximo valor que nosotros llamamos la función de utilidad indirecta. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué pasa con este cociente? ¿Cuánto daría, a partir del teorema del envolvente, qué podemos decir del cociente entre la derivada parcial de la función de utilidad indirecta respecto al precio de un bien cualquiera, del iésimo bien, sobre la derivada de la función de utilidad indirecta con respecto al presupuesto? Entonces, ¿qué nos diría el teorema del envolvente? Entonces, nosotros podemos decir lo siguiente: por el teorema del envolvente, nosotros tenemos que la derivada de la función de utilidad indirecta respecto al precio del bien iésimo, ¿no es cierto?, la podemos calcular de la siguiente manera. Si yo quisiera hacer esto directamente me implicaría, a partir de este problema, plantear la lagrangiana, establecer condiciones de primer orden, resolver, obtener las demandas marchayanas, y esas demandas marchayanas
reemplazarlas en la función objetivo para obtener la función de utilidad indirecta. Y una vez después de reemplazar, una vez reemplazado, derivamos. Pero lo que me dice el teorema del envolvente es que reemplazar y derivar en el óptimo es lo mismo que derivar y luego reemplazar. ¿Derivar quién? En este caso, derivar la lagrangiana respecto al precio del bien en cuestión. Y una vez hecho eso, ahí sí evaluar en las demandas marchayanas y en el valor del lambda. Pero esto, si yo derivo la lagrangiana respecto al precio del bien y décimo, respecto a esto, ¿qué nos daría? Recuerden que la función lagrangiana, voy a hacerlo acá, esta función lagrangiana básicamente sería la función de utilidad más lambda veces m, y este px es una manera de abreviar esto. Entonces, como acá antecede un menos, todos los signos de esta expresión van a cambiar y me va a quedar menos P1x1 menos P2x2 y así sucesivamente hasta menos PNxC. Entonces, cuando yo derive, por ejemplo, respecto a P1, lo único que tiene P1 es este término, me daría menos x1 por lambda, menos lambda x1. Si derivo respecto a P2, me daría menos lambda x2 por este menos. Y así sucesivamente. En particular, si yo derivo L respecto a la lagrangiana respecto a P sub i, lo que me va a quedar es menos x sub i, evaluado en las demandas marchayanas, acá en las demandas marchayanas, y en lambda. Pero como acá solamente aparece x sub i al reemplazar, pues lo único que me va a quedar es la iésima demanda marchayana. Me queda esto de acá. Eso sería, por un lado. Ahora, pero en la expresión que nosotros queremos encontrar, queremos evaluar, también necesitamos hallar la derivada de la función de utilidad indirecta respecto al presupuesto. Entonces decimos, por otro lado, la derivada de la función de utilidad indirecta respecto al presupuesto, pues si lo quisiera hallar directamente, pues tenemos que seguir el procedimiento, o sea, resolver y luego ahí sí reemplazar y derivar. Pero de acuerdo con el teorema del envolvente, en el óptimo, reemplazar y derivar es lo mismo que derive primero, en este caso, como es un problema con restricción, la lagrangiana, y el resultado evalúelo en las demandas marchayanas y en el valor del lambda. Pero si cogemos la lagrangiana y la derivamos respecto a m, fíjense que m solamente está presente acá, me va a quedar 1 por lambda. Total, me va a quedar lambda, evaluada en las demandas marchayanas y en el valor de lambda. Pero como acá solamente aparece lambda, al reemplazar, pues me va a dar lambda estrella. Entonces acá me queda igual a lambda estrella en P, M. Luego, el cociente que yo quiero obtener, que es la derivada de B respecto a PI sobre la derivada de B respecto al presupuesto, de lo anterior me va a dar, por este lado, arriba me queda, en este caso me quedó, ¿dónde está? Aquí tengo un error, que ver. Acá cuando yo derivo respecto a P sub i, me queda X sub i, pero multiplicado por lambda. Me queda X sub i multiplicado por lambda, claro. Si derivo respecto a P1 me da menos X1, pero esto es constante, entonces debe multiplicar, me queda menos lambda X1. Acá me quedaría menos lambda X2 y así sucesivamente. Entonces queda menos lambda X. Entonces esta derivada me da menos lambda, acá menos lambda, corrijámoslo de una vez, menos lambda xi, veámoslo bien. Acá queda menos lambda x sub i, así, entonces queda menos lambda x sub i sobre la derivada de b de m, que es lambda. Esto se va con esto y total me queda x sub i en p. A esta relación entre el cociente de b de pi sobre d de m igual a la iésima demanda marchayana se le conoce con el nombre de
identidad de ROI.